tema raíces o ceros de una función. Cuando estamos hablando de las raíces o ceros de una función, estamos hablando de cuando la función corta el eje X. Si hacemos un bosquejo rápido, lo que estamos queriendo encontrar es donde la gráfica corta el eje. Para eso, nosotros necesitamos que nuestra función esté igualada a 0. Métodos para encontrar las raíces hay muchos. Uno de los más utilizados, que no siempre se puede utilizar, es el método de factorización. Otro de los métodos es la fórmula cuadrática, y si son funciones de grado cuarta, dependiendo a la forma que tengan, se puede usar la fórmula cuadrática o factorización. Y cuando están al cubo tenemos la opción de factorización y utilizar algunas variantes de algunas fórmulas o reducción. En este video pues nos vamos a centrar en aquellas funciones que nos permiten usar la factorización. Entonces es importante haber repasado los casos más importantes de factorización, como es la agrupación de términos y los trinomios de la forma. Muy bien, vamos entonces y veamos que no es algo muy complicado. En el primer ejemplo tenemos f de x igual a x cuadrado menos 2x menos 3. Muy bien, tengo tres términos. Eso me habla de un trinomio. Y como es de grado 2, entonces es fácilmente ver que es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Muy bien, esto, el x cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Si yo factorizo, recordemos que un trinomio se factoriza usando dos paréntesis, raíz cuadrada del primer término, que es x, los signos menos, que es el signo del segundo término, y el segundo paréntesis se multiplican los signos, menos por menos más. Dos números que multiplicados den 3, y como los signos son diferentes, que restados den 2. En este caso sería el 3 y el 1. Muy bien, por ser el primer ejemplo, voy a explicar qué significa esta multiplicación igualada a 0. Si yo tengo, en este caso, una multiplicación igualada a 0, significa dos cosas. Una, que esto de 0, o este otro paréntesis es 0. Cualquiera de los dos. Teniendo esa idea, yo diré x menos 3 igual a 0. Si yo despejo, sencillamente el menos 3 pasa al otro lado positivo y ya tengo una respuesta. El otro paréntesis, x más 1 igual a 0. El 1 pasa al otro lado negativo y tengo mi otra respuesta. Eso quiere decir que las raíces para esta función es el menos 1 y el 3. Quiere decir que la función corta la gráfica en x igual a menos 1 y en x igual a 3. Como les decía, aquí hice el procedimiento completo, pero para futuros procedimientos es bien fácil decir, bueno, si aquí es x menos 3, x es igual al número que tengo acá con el signo cambiado. Entonces lo puedo hacer directamente. Veamos el siguiente ejemplo y vamos a ver que lo vamos a hacer mucho más rápido. En este ejemplo, x cuadrado más 6x más 9 igual a 0. Es un trinomio y tengo lo siguiente: raíz cuadrada, en el otro paréntesis, raíz cuadrada de x cuadrado de x, signo positivo y más por más da más. Dos números que multiplicados den 9 y sumados den 6. 3 por 3, 9 y 3 más 3, 6. Y se dan cuenta que aplicando lo que habíamos dicho, que si aquí tengo x más 3 significa que x es igual a menos 3, y para este otro también. En este caso tenemos la misma respuesta dos veces. Entonces basta con que digamos que la raíz es menos 3 con una multiplicidad dos. Esa multiplicidad que 2 significa que se repite dos veces. Lo podríamos dejar abreviado como menos 3 mult 2. Lo importante es indicar que el menos 3
pues prácticamente se está tomando como dos veces. Ahora, al ver la gráfica, lógicamente, la gráfica solo corta el eje X en el menos 3. Cuando existe multiplicidad 2, en el caso de esta que es una ecuación, una función cuadrática, significa que el vértice es el único que toca el eje. En este ejemplo tenemos una función cúbica porque comienza con x al cubo. Pero me puedo dar cuenta de que los tres términos tienen la letra x. Entonces, digamos que vamos a tener esto. X al cubo menos 3x cuadrado más 2x igual a 0. Y lo primero que haré será el factor común, porque todos tienen x. Coloco la x y dentro del paréntesis todo al dividirlo dentro de x baja a x cuadrado menos 3x más 2. O sea, le estamos quitando una x a cada término. Muy bien. Ahora veo que lo que está dentro del paréntesis es un trinomio. Y entonces factorizamos como trinomio. Tenemos nuestros dos paréntesis. Raíz cuadrada x, el primer signo es negativo y menos por más menos. Dos números que multiplicados den 2 y sumados den menos 3. 2 y 1. Y entonces ya tengo 1, 2 y 3 opciones de respuesta. Quedaría, cuando solo tengamos la x directamente, x igual a 0. X menos 2 igual a 0. ¿Qué significa? Que yo voy a colocar x igual a 2, siempre con el signo cambiado. Y en este caso con x menos 1, x igual a 1. Respuesta. La gráfica o la función corta el eje x en el 0, en el 1 y en el 2. En este caso no estamos poniendo las gráficas, que sería bastante bueno tener la gráfica a la mano para ver que en realidad sí cortan en esos puntos. Ese será objeto de otro tipo de video, donde veremos cómo confirmar que las raíces son las que estoy encontrando y me van a servir incluso para hacer una gráfica. Acá tenemos otra función cúbica, pero me doy cuenta que los cuatro términos, 3 tienen x y 1 no. Entonces este sí es una función cúbica completa, un polinomio al cubo completo. Entonces tengo un problema, no puedo utilizar el factor común, pero sí puedo usar una variación de factor común que se conoce como agrupación de términos. Tengo 4 términos y puedo darme cuenta fácilmente de que, por ejemplo, estos dos tienen en común la x y estos dos, lo vamos a poner de esta forma, y estos dos tienen en común el 5. Bien, la agrupación de términos, primero vamos a igualar a 0. Tenemos acá nuestra función. Bien, vamos a agrupar el x cubo con el menos x más, y ahora en el otro paréntesis, el 5x cuadrado con el menos 5. Factor común del primer paréntesis es la x. Esto baja a ser x cuadrado y x dividido x es 1. En el segundo paréntesis el factor común es solo el 5. Me quedaría solo el x cuadrado menos, y 5 dividido 5, 1. Y pasa lo que me interesa que pase, que el paréntesis sea el mismo. Si no son iguales, pues los tengo que hacer que se vean iguales. Muy bien, igualado a 0. Acá todavía no puedo hacer el despeje. Esto quedaría, en un paréntesis se coloca lo que quedó afuera, o sea, el x y el 5. Y en el otro paréntesis se coloca el paréntesis que se repite, x cuadrado menos 1. Teniendo eso ya tengo por lo menos una respuesta. Con este, x igual, y le cambiamos el signo y ya tenemos menos 5. Aquí tengo una respuesta. Ahora bien, este paréntesis veo que la x está al cuadrado, entonces lo vamos a trabajar por aparte. X cuadrado menos 1 y lo igualo a 0. Recordemos que siempre va igualado a 0. X cuadrado, el 1 pasa al otro lado positivo.
Haciendo un recordatorio, la potencia 2 pasa al otro lado como más menos raíz cuadrada. Y eso implica que tenga más menos y la raíz cuadrada de 1 es 1. El más menos significa que tengo dos respuestas, el 1 y el menos 1. Entonces, las tres raíces serían menos 5, menos 1 y 1. Lo que se espera es de que si la función es cuadrática tenga dos raíces, si es cúbica tenga tres raíces, si es de grado 4 tenga cuatro raíces. Eso es lo que se espera. Puede darse el caso que no se dé. En algún ejemplo podría pasar. Entonces hay algunas raíces que no son reales, o sea, prácticamente no existen en el mundo de los reales, son raíces imaginarias. Vamos a ver otro tipo de ejemplo. Acá tenemos otra función cúbica con cuatro términos. Ya sabemos que vamos a entrarle por la agrupación de términos. Tendríamos x al cubo menos 4x cuadrado más x menos 4 igual a 0. ¿Y cuáles me conviene agrupar? Veo que tengo acá estos dos que tienen x y tengo estos dos que tienen en común el 4. Muy bien. Tendríamos en un paréntesis el x al cubo más x y en el otro paréntesis el menos 4x cuadrado menos 4 igual a 0. En el primer caso la x es factor común, me quedaría x cuadrado más 1, ya sacando el factor común, más 4, que es el común de estos dos, y me quedaría menos x cuadrado menos 1. Y me doy cuenta que los paréntesis, aunque tienen los mismos términos, no son iguales. En uno están los dos positivos y en el otro los dos negativos. ¿Cómo se arregla eso? Cambiándole el signo a esto. Me quedaría x cuadrado más 1 menos 4. Y al cambiar el signo de afuera, los signos de adentro del paréntesis cambian. Todos. Y ya tengo el mismo paréntesis. Entonces en un paréntesis coloco lo de afuera, x y menos 4. Y en el otro el paréntesis repetido, que es x cuadrado más 1. Muy bien. Acá de entrada ya vi que con esto ya tengo una respuesta. X igual a 4. Solo le cambiamos el signo. Y me queda un x cuadrado más 1 igual a 0. Muy bien. Lo vamos a resolver y después vamos a explicar que esto es mucho más sencillo. X cuadrado, el 1 pasa negativo. El cuadrado pasa como más menos la raíz de 1. Perdón, de menos 1. Y entonces me encuentro con que esto me va a dar error. En cualquier calculadora, la raíz cuadrada de un número negativo no existe. Me dará un error matemático. Muy bien, no vamos a entrar en detalles del por qué, pero lo importante es de que si yo veo, y esto es bien importante, si yo veo una función cuadrática de este tipo que tenga el valor x al cuadrado y un número, y ese número es positivo, tan igual que el x cuadrado, pues me va a quedar una raíz negativa, o de una raíz de un número negativo, una raíz cuadrada de un número negativo, y eso ya es error. Entonces, posiblemente aquí hayan quedado dos raíces imaginarias que no me interesan, porque ahorita estamos buscando raíces reales. Entonces, la única respuesta para esta función es 4. Me deberían de haber dado tres respuestas, y de hecho sí existen las tres raíces. El 4 es una raíz real, y habrán dos raíces que son más menos raíz cuadrada de menos 1, que se escriben como más menos i, que eso ya tiene que ver con el tema de números complejos. Pero acá me doy cuenta que ya tengo la raíz real de esta función cúbica. Solo toca o solo corta el eje x en el valor igual a 4. Ahora tenemos una función de grado 4, un polinomio de grado 4. Bien, me doy cuenta de que hay factor común. Entonces, podríamos entrarle por factor común, que sería bastante lógico, pero también puedo ver a simple vista que estos dos tienen el x cuadrado y estos dos tienen el 3 y la x. Entonces puedo venir
Y como son 4 términos, probar qué pasa o qué me queda con una agrupación de términos. Que de hecho lo vamos a hacer directamente de esta manera. X cuarta lo agruparemos con el x cuadrado más, y el menos 3x cubo lo agruparemos con el menos 3x y lo igualamos a 0. En este primer caso, el factor común es el x cuadrado. El x cuarta se convierte a x cuadrado y el x cuadrado dividido x cuadrado se convierte en un 1 más 3x. El menos 3x cubo bajaría a ser un menos x cuadrado y el menos 3x dividido 3x menos 1. Y nos sucede lo de tener los mismos términos con signos diferentes. Cambiamos este signo y tendríamos x cuadrado más 1 menos 3x, y acá le cambiamos los signos a x cuadrado más 1 igual a 0. Bueno, agrupemos ya la respuesta. X cuadrado, ¿qué otro término quedó fuera? El menos 3x y el paréntesis que se repite. Y vean que voy a utilizar algo muy simple. Acá tengo un x cuadrado positivo acompañado de un número positivo. Entonces al despejar quedará negativo. Entonces yo de acá lo único que voy a determinar es que voy a encontrar un error. Me va a quedar una raíz cuadrada de un número negativo. Entonces eso lo descarto, no me sirve. Ahora de acá me estaría quedando x cuadrado menos 3x igual a 0. Los dos tienen x, factor común. X, y de menos 3x dio x, solo me queda el menos 3, y nos damos cuenta que entonces ya la cosa se simplifica. De acá yo digo x es igual a 0 y la otra x es igual a 3. Para esta función de grado 4 tengo dos raíces reales, que es el 0 y el 3. Lógicamente habrán dos raíces que son imaginarias. Entonces las únicas raíces que voy a poder ver en el plano cartesiano es que la función corte el eje x en el 0 y en el 3.